El pop alternativo, al igual que el rock alternativo, constituyen expresiones musicales y culturales que emergieron como respuesta a las formas dominantes de producción y de consumo de la música popular. El pop alternativo retoma la tradición independiente del rock alternativo y combina elementos del pop comercial con sonidos experimentales y discursos vinculados a la diversidad y las emociones. Estos géneros musicales nacieron en países anglosajones, pero como la música es nómade, se expandieron por todo el mundo. Santiago del Estero no es la excepción. Por eso, en el episodio 3 de Estudio Paraninfo, Monseñor Terrenal. Todo vuelve al mismo lugar. Todo vuelve a empezar. Todo tiene su final. Nunca mires atrás. Más que claro, todo más que claro. Más que claro, más que claro, todo más que claro, más que claro, más. No interpretas mi realidad, vives un sueño que odias, tus mentiras están de más. Nunca supiste olvidar, olvidar. Más que claro, todo más que claro, más que claro, más que claro. Todo más que claro, más que claro, más. No digas nada, ya no hace falta. No pierdas tu tiempo, no pierdo mi tiempo. En este episodio de Estudio Paraninfo estamos con una artista que recorre las distintas vertientes del rock y del pop alternativo. Con nosotros, Monseñor Terrenal. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí estamos. Un placer que estés aquí con nosotros. Y hablábamos de rock alternativo y de pop alternativo, ¿no? Que el pop toma distintos elementos de otros estilos, también cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con las tecnologías y demás. ¿Cuáles son las influencias principales de Monseñor Terrenal? Bueno, como decías vos, lo del tema del pop, o sea, mi manera de componer quizás es, como decías vos, pop alternativo o rock alternativo, porque no me cierro, digamos, en algo, entonces, pero siento de que mis melodías son muy poperas, pero la música que la acompaña a esa melodía es rockera. Entonces, como que por eso es que siento de que es un equilibrio entre el pop y el rock alternativo. Hay una Y, fusión ahí importante, claro, ¿no? porque aparte, bueno, siempre he escuchado de todo, ¿no? O sea, desde Beatles, Bee Gees, ABBA, Beethoven, y de repente, no sé, Nirvana. Y nada, hoy en día, y hace más o menos unos 20 años que estoy en esto, y estoy muy, muy copado, digamos, con la música alternativa, como decíamos, con el tema de la tecnología, con los sintetizadores, con las capas sonoras que no tienen que ver con la instrumentación típica de la guitarra, la voz y la batería y el bajo,
sintetizadores, ruidos X que se pueden generar, ¿no? Con una computadora y todo eso es como que me atrae un montón. También como por ahí tomar un sonido y deformarlo y llevarlo para un lado en donde quizás en una composición lo estoy buscando. Ahí has encontrado tu estilo, porque Monseñor Terrenal tiene un estilo particular. ¿Cómo se va a ir construyendo con todas esas influencias? Y sí, creo que el hecho de tener toda una mezcolanza de cosas en la cabeza a la hora de componer, yo creo que eso se termina escuchando, ¿no? Porque más allá de que puedo usar una computadora para componer, generalmente en un 90% de las canciones que compongo nacen desde la guitarra y la voz, con mi guitarra acústica. Esto también es una premisa como dentro del pop, ¿no? En donde si una canción no se puede tocar y cantar con una guitarra acústica, uno lo puede vestir a las canciones con un montón de cosas, sintetizadores, capas y capas de audio, para que funcione. Es una premisa de que no me gusta cumplir, digamos, es como que yo siempre a la hora de componer o a la hora también de producir a otros artistas, porque esa es otra de mis pasiones, ¿no? Sí. Más allá de componer música, también producir para otros artistas, veo eso, es como que necesito que la canción desnuda, vamos a llamarlo así, si compusiste con un piano y una voz, es lo mismo, pero o sea, con el mínimo elemento en donde se pueda tocar una melodía o una nota, digamos, un acorde, y la voz, si eso funciona, después vistas con lo que lo vistas, va a funcionar igual. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver con lo pop, ¿no? Sí. Que el pop es el diminutivo de popular. Claro. Entonces, no necesariamente lo que es, supongamos, no sé, Madonna, sí es pop, pero también hay otras bandas pop. Los Redonditos Ricotas eran populares. Era pop. Dentro del rock, pero pop, porque es el diminutivo, ¿no? De ahí popular. surge, claro. Entonces, me parece que eso, ¿no? El tema de que sea algo radioamigable o escuchable o digamos que se digiera de una manera más amena la melodía, me parece que esa es la premisa fundamental del pop. Claro, el pop relacionado con que sea fácil de escuchar, ¿no? Que sea, como vos dices, amigable. Aquí, hablando esto, ¿no? De tomar elementos, ¿no? De distintos estilos, distintos sonidos. Nosotros aquí siempre hablamos en Estudio Paraninfo, ¿no? De la relación entre la música y el territorio. ¿Por qué? Porque hablamos de música de Santiago del Estero y hablamos de música de autor, o sea, de autores, compositores de Santiago del Estero. Hay sonidos de Santiago que se puedan vislumbrar, que se vean dentro de tus músicas? Quizás no, digamos, sonidos como, no sé, un bombo legüero y esas cosas. Todavía no he incursionado en eso, le tengo mucho respeto al folclore. Es un género de que no lo consumo, digamos, de manera diaria, o sea, lo escucho y todo, pero de manera circunstancial, no es un día a día mío. Entonces, como que también a la hora de componer, no es que digo voy a componer una canción que sea como... Me sale, ¿no es cierto? Pero me sale, generalmente me sale esa cuestión porque estoy escuchando música del estilo en ese momento. Yo creo que si en algún momento voy a coquetear, vamos a decir, con el tema del folclore dentro del pop o el rock alternativo que hago, tengo que sentarme a estudiar bastante, ¿no? Las sonoridades, la forma de tocar y todo ese tipo de cuestiones. Lo mismo que me pasa, por ejemplo, con el jazz, que lo consumo, pero bueno, es algo que realmente tienes que estudiar y para tocarlo tienes que ser muy respetuoso, claro, del instrumento, del género. Entonces me pasa eso con el folclore, ¿no? No es fusionar por fusionar nada más. Tal cual. Aparte, en los otros proyectos en donde trabajo, sí he podido hacer algo con la instrumentación autóctona, digamos, o local, pero no en lo mío propio, ¿no? Pero sí he trabajado con otros artistas y con otros proyectos en donde sí hay sacha guitarra, donde hay un bombo legüero, en donde hay elementos de percusión latinoamericana. Entonces, pero de momento en mis propias composiciones, poco y nada, pero por lo que te decía esto, ¿no? Del respeto que le tengo a los géneros en donde, bueno, uno tiene que... Te sientes más cómodo y son los tuyos, digamos. Claro, entonces, ¿no? Eso, en algún momento sí, me gustaría fusionar un poco más eso, ¿no? Sin pensar
lo que vive en mí. Sientes lo que vive en mí. Sientes lo que vive en mí. Sientes lo que vive en mí. Con el corazón entre mis manos, siempre quise todo lo que fui. Con el corazón entre mis manos, siempre quise todo lo que fui. También está con nosotros en este episodio, nos acompaña Cristian Chevalier, médico, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, de nuestra universidad, y además músico de la Orquesta Estable de la UNCE, tocando el cello. Así es, muchas gracias. La verdad que un honor, la verdad que agradecido por invitarme y hoy voy a hablar un poco desde el lado como médico y como músico integrante también aquí de la Orquesta Estable de la universidad. Sí, Porque, Cristian, música y salud están vinculados, ¿no? sí, totalmente, están estrechamente conectados en todos los sentidos, en todos los estados, ¿sí? Desde la neurobiología, desde la neurociencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de las hormonas que se liberan, como las endorfinas, por ejemplo, las hormonas del placer, cuando escuchamos ciertos temas, en el shock quizás sacamos un poquito de adrenalina, o también, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de estrés que elevamos el cortisol y la bajamos un poquito con la música. Entonces, siempre está conectado en todo, en todas nuestras emociones, el arte y, bueno, en este caso la música también está íntimamente conectados. ¿Y qué es lo que pasa con un músico que tiene que estar mucho tiempo arriba de un escenario y que gasta la energía? ¿Cómo se vincula ahí música y salud? Hay algunos músicos que tienen sus rituales para prepararse, ¿sí? Como por ejemplo pasa, no sé, en el deporte hay que hacer ejercicio de precalentamiento. En un quirófano hay que preparar toda la vestimenta, los elementos de esterilidad y estas situaciones. Y bueno, los músicos tenemos por ahí a veces unos rituales. No sé si nos quieres comentar un poquito cuáles son los tuyos. Bueno, yo aparte de ser cantante y guitarrista, en mi proyecto solista, como decía también, formo parte de una banda en donde toco la batería. Ajá. Y la verdad que sí, cuando toco la batería, suelo hacer un precalentamiento de hombros, de muñecas, de antebrazo, y también un poco de piernas, ¿no? Porque uso las 4 extremidades para tocar el instrumento. Entonces hago pre y post show, hago estiramientos y qué sé yo, como para cuidar. Antes lo hacía mucho más tiempo o más veces. Ahora últimamente estoy yendo como muy sobre la hora a tocar, y puedo llegar a hacer algo, pero no el tiempo que me gustaría, Claro. por el hecho de la exigencia que es tocar un show, no sé, durante una hora y media. No sé, el año pasado hice un show de 2 horas y media. Claro. Entonces como que es mucho tiempo, mucho desgaste, hidratación a full ahí, en los temas lentos donde se podía hacer un huequito, ahí sí me hidrataba porque, bueno, obviamente las luces, el calor, la transpiración, el esfuerzo físico, y después al otro día, si no hago el estiramiento, termino contracturado siempre, ¿no? Pero hay veces que es menos contracturado porque hago los ejercicios de estiramiento posterior. Y había unas situaciones, por ejemplo, en que tienes una forma de evitar lesiones,
Y eso, además del precalentamiento, o vas, tomas un diclo, si te pasa algo y listo, digamos. Sí. Bueno, en una época, en un momento en particular me ha pasado de que he sido sesionista de Mariano Martínez, que es el cantante de Ataque 77, que bueno, en su momento ya no... él forma una banda que se llamaba Animales en Cautiverio, en donde estaba integrada por mí en la batería, santiagueño, 2 cordobeses y una persona de Río Negro, más Mariano Martínez. Y hemos hecho una gira por Córdoba y eran 25 canciones de punk rock, y yo con 40 años, yo he crecido tocando punk rock. A los 17, 16 años tocaba, hacerlo por mí, de Ataque 77 lo tocaba cuando era pendejo, y de repente a los 40 años estaba tocándolo en vivo con el creador de la canción, no sé, un reflash. Pero la exigencia era, bueno, vamos, uno atrás del otro, shows seguidos, y yo he terminado esa gira, y a la semana, pandemia, yo he terminado con el hombro a la miseria, y no podía hacer ningún tipo de tratamiento por la pandemia. Claro. He estado un año con un dolor, diclofenac, masaje, esto, lo otro. Por suerte mis viejos son médicos, así que más o menos me han ayudado un poco. Después he tenido que hacer ejercicio, rehabilitación, kinesio, todo. Durante un año he estado así. Por suerte, como había pandemia y con Juan Terrenal nos estábamos tocando, entonces es todo un año para recuperarme. Y después de eso es como que, bueno, ahora sí, obviamente sigo tocando y todo, pero a ese ritmo, a ese nivel de exigencia, no. Pero sí me ha pasado así algo muy feo. Después en algún momento, a los 20, he tenido lesiones en la muñeca, que tocaba por ahí, no me infiltraba, pero me ponía, no sé, me dormía de alguna manera, no me acuerdo qué era, pero que me ponía, pero como que se me dormía un poco el brazo. Me ponía como una crema ahí, qué sé yo, y aparte también me ponía como una muñequera. Sí. Que me mantenía esta parte de la mano. Yo soy zurdo para tocar la batería, para la guitarra soy derecho, pero para la batería soy zurdo. Entonces aquí no me acuerdo sinceramente cómo se llamaba el músculo que tenía lesionado. Entonces este dedo me lo mantenía casi inmóvil. Entonces yo agarraba la baqueta, el palito, digamos, para tocar, y este dedo estaba fijo así. Entonces, y he estado unos meses así tocando, pero bueno, es propio de la cantidad de shows que teníamos en esa época, y de eso, de ir, tocar en un festival, volver a hacer esto. Sí, por ahí es un poco difícil el tema de que a veces surgen shows y todo tiene que correr sobre la improvisación. Tanto en el escenario como en armar la logística. Tal cual, sin prueba de sonido, todo así. Tú tienes media hora para tocar en festivales, es así. Has visto, es como que muy rara vez tienes pruebas de sonido en festivales masivos como Cosquín Rock, que sí he tocado en varias ediciones. En muchas ediciones. Son viejos, por ahí jugar con la adrenalina, después con el estrés. Eso iba a decir, ¿no? Hay que manejar entonces el estrés de salir a tocar así, sin demasiada preparación y rápido. Sí, bueno, pasa, son situaciones que pasan propias del oficio, y sí, como en la medicina también, tienes que salir corriendo para... Claro, cuando hay una urgencia y tienes que ir. Se acortan, el día me calma la vida, la calle se asienta a lo lejos, no puedo encontrar la salida, me río de todo lo grande, lo chico se oculta en mi espejo, no suelo decirme al oído lo tonto que es estallar, estallar. Iguales, mirando el dolor desde adentro,
La paso cayendo y cayendo, hundido en un sueño despierto. Me fijo y no quedan salidas, intentos en vano murieron. Observo el color de la noche y siento el reflejo estallar, 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 estallar. Y quedas mirándome, y quedas mirándome, y quedas mirándome, y quedas mirándome. Tu proyecto, Monseñor Terrenal, es solista, vos sos Monseñor Terrenal, Sí, pero estás acompañado chiquito. desde chiquito. Desde chiquito que me porque dicen así Monseñor. Te dicen Monseñor. Sí, ese es mi apodo. Claro, de ahí surge, ¿no? Sí. Pero estás acompañado por dos grandes músicos, Sí. suena tremenda la banda, Lucas y Lucas Martín. Rafael. Lucas Rafael es mi batero hace 8 años, 8 o 9, ya he perdido la cuenta. Porque bueno, yo he iniciado mi camino como solista. O sea, yo hace 26 años que me dedico a la música. En Desde Córdoba, muy chiquito. desde muy chico en Córdoba, formando parte de Juan Terrenal, que es una banda que todavía sigue existiendo en Córdoba. Ya llevamos 26 años de trayectoria, donde somos un sexteto. De ahí, perdón, de ahí el De nombre. ahí sale mi apellido artístico. Tu apellido El Terrenal lo artístico. tomo de ahí, digamos, pero el Monseñor toda la vida me dijeron así, desde los 10, 11 años. Entonces, como que nada, he armado ahí ese nombre artístico con eso que me representa. Y después... Te acompaña bueno, Martín también. claro, entonces mi hermano Martín, mi hermano el bajista, mi hermano Martín, es quien me acompaña hace unos 2 o 3 años en mi formación, digamos, en esta formación de trío, en mi proyecto solista, porque bueno, como te decía, en 26 años, en 13 años de música como solista, han pasado unos cuantos músicos porque mi proyecto solitario nació cuando yo estaba con mis últimos años en Córdoba viviendo. Entre el 2010 y el 2013 compongo las canciones que conforman el primer disco mío que sale en 2013 y ahí es cuando me vengo a vivir a Santiago, después de que sale el disco. Entonces, en esa etapa de composición y de empezar a ensayar con una banda en Córdoba, estaba con otro baterista y con otro guitarrista, otro bajista. Y después cuando me vengo a vivir a Santiago, bueno, obviamente necesitaba a alguien aquí. Entonces ahí lo conozco a Lucas porque voy a ver un show donde él tocaba con su banda. Me gusta, termino el show y le digo, che, me gustaría que trabajemos juntos. Y ahí empezamos. Y después pasaron unos cuantos bajistas de otras bandas de aquí de Santiago, hasta que finalmente mi hermano se suma al trío, digamos, hace como unos 2 o 3 años, que en realidad, a ver, él incluso estuvo desde el principio conmigo, es parte compositora de algunas canciones mías también, letra, música, entonces siempre ha estado muy ahí cerca mío, más allá de lo familiar, ¿no? Sí. En lo artístico también ha estado muy presente, entonces es como que yo al estar con él compartiendo otro proyecto, entonces como que la opción, no era una opción en principio, llamarlo a él, porque digo, che, bueno, ya comparto un montón de música con él, quiero probar con otra persona, con otro bajista. Y bueno, pasaron 3, 4 bajistas, por X circunstancias se terminaron desvinculando del proyecto solamente por lo artístico o por cuestiones de agenda, porque pero todavía nos seguimos viendo, son músicos, bajistas de otras bandas. Claro, entonces, como que tienen que coincidir, ¿no? Claro, es entonces como nada, entonces, bueno, nada, hace 2 o 3 años le digo a mi hermano, che, me parece que te necesito. Y él, sin dudarlo, me ha dicho que sí, y bueno, ahí estamos, con esta formación, ya hace 3 años con esta formación, digo. Nos contabas acerca de tus composiciones, sos un músico muy prolífico, ¿no? Tienes mucha publicación, mucha edición de discos, de singles ahora con la nueva forma, ¿no? de producir música. ¿De dónde nace la inspiración para escribir las canciones? ¿De qué hablan las canciones de Monseñor Terrenal? Y mirá, mi primer disco se llama Mirando el dolor desde adentro. Entonces habla mucho de lo que me pasaba quizás a mí en esos 2 o 3 años en donde he compuesto 2010, 2012. Es un disco que tiene 14 canciones.
había compuesto como unas 20 para ese disco y quedaron 14. Y hablan mucho de mí o de lo que siento o de cosas que por ahí me cuentan y son historias que las hago propias porque me parece que está bueno, o lo que veo, ¿no? Pero sí, mayormente son muy, muy de uno mismo, de adentro. Muy Y introspectivas. Claro, de ¿eh? hecho, bueno, en mi último disco de estudio, que salió en 2022, después saqué cosas en vivo y qué sé yo, y singles, como decías vos, pero discos conceptuales. Mi último disco conceptual se llama La Enciclopedia Introspectiva. Tiene mucho, obviamente, de la introspección de uno, y se llama La Enciclopedia porque también soy un poco a la vieja escuela de las obras conceptuales, y se llama La Enciclopedia porque está ordenado alfabéticamente, o sea, las letras de las canciones van en orden alfabético. Entonces, por eso. Todo muy meticuloso. Ah, sí. Sí, sí. Ya ese es Por el demás, estilo, ya. ¿no? De Monseñor Terrenal. Soñas en fluorescente, deseas tu propia muerte, mentís y vuelves a empezar. La reina en tu propio escape, deseas ese oscuro viaje, mentís y vuelves a empezar. Estás pensando en florecer, así estás pensando en renacer. Soñas en fluorescente, deseas tu propia muerte, mentís y vuelves a empezar. Así estás pensando en florecer, así estás pensando en renacer, así estás pensando en florecer, así estás pensando en renacer. Así estás pensando en florecer, así estás pensando en renacer, así estás pensando en florecer, así estás pensando en renacer. Volviendo al tema esto de las emociones y las canciones, vos comentabas que lo ejemplificabas situaciones de tu vida, por ejemplo, ¿sí? Sí. Desde tu primer álbum hasta el último. Sí. Vos, por ejemplo, vamos a decir, recetarías alguna canción para un estado de ánimo, por ejemplo, cuando alguien se siente triste, dedicarle algún tema, cuando alguien está alegre. Si estás triste y escuchas un tema más triste, hay que tener cuidado. Pero Pero solemos hacer eso, ¿no? sí, Cuando ¿no? estamos tristes solemos buscar Para canciones sentirlo tristes. más, No, claro, claro Más que a flor de sí. piel. O para permitir liberar, ¿has visto? Que sea, capaz que te ayuda eso a liberarlo. Mira, yo no sé si tengo canciones como, a ver, por ahí capaz que, no sé, si no sabes cómo terminar una relación, por ahí capaz que dedicarle una canción mía. Pero Cualquiera en aleatorio ahí. claro, pero después, sí, después tengo canciones instrumentales que llevan para otros lados más
relajados, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Dónde vas, por ejemplo, es una canción que cierra mi primer disco que tiene 6 minutos y medio, es prácticamente instrumental con mucha cuerda, después te la recomiendo escucharla, mucha cuerda, tiene instrumentación, digamos, de orquesta, además mi voz, en pocos momentos, con un recitado ahí de un libro. Esa canción sí te transmite mucha tranquilidad, mucha paz, como que me parece que para bajar 1000 cambios esa canción es adecuada. Hablamos de la escena del rock y el pop alternativo en Santiago del Estero. Haciendo la aclaración es que estamos hablando de música independiente, Sí. ¿no es cierto? Hablamos de música de autor, ya lo he dicho, y aquí aparece la autogestión, Sí. ¿no? Es decir, que el músico o los artistas no solamente tienen que encargarse de hacer canciones, sino de todo lo demás, es decir, producir sus discos, sus presentaciones, la difusión, en fin, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, hacer circular la música. En este sentido, ¿cómo se caracteriza, cómo es la escena en Santiago? La escena de Santiago, la escena alternativa en Santiago es chica, es muy chica. Yo creo que 400 personas debemos ser los que nos gusta, hablo de Santiago Capital, ¿no? Sí, sí. Nos gusta lo alternativo, lo que va por otro lado no comercial, no necesariamente lo comercial, y nos conocemos casi todos, te diría, y los músicos, incluso también vamos a ver a los otros músicos, digamos, ¿no? Entonces, como que público nato de lo alternativo sí es, o del pop o del rock alternativo en Santiago es muy chico, digamos, pero bueno, ahí va de a poco visibilizándose, como por ejemplo con este espacio, que están visibilizando el rock, por ejemplo con Ave Mantra, que es una banda que tiene 30 años de trayectoria y contando. Entonces, nada, ahora conmigo, entonces me parece que de a poquito vamos ganando el terreno que yo creo que la música en general, ¿no? Necesita. Por lo que vos decías, el tema de la independencia, es muy difícil llegar a los multimedios, es muy difícil llegar al mainstream, todo es dinero, todo es esfuerzo. Entonces, me parece que nada, es una cuestión de que creo que el chip aquí en Santiago también debería cambiar un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, aquí, o sea, hay cultura local alternativa. Y Forma no, parte de la claro, cultura. Y no por ser alternativo sos, no sé, ruidoso, rockero, molesto. Claro. Alternativo tiene que ver con lo que va por afuera del mainstream. Entonces, me parece que eso estaría muy bueno de que en Santiago empiece a ganar más espacio con los lugares propios para hacer shows de eventos alternativos. No sé, la otra vez tocaron Banda Los Chinos en la Plaza Añoranza. Sí. Banda Los Chinos, una banda de pop alternativo que no está dentro del mainstream wow, y había un poco más de 1000 personas. La Plaza Añoranza me parece un re espacio para hacer cosas. Y ojalá se abran, ¿no? Todos esos espacios para la música. Porque la música independiente y local necesita difusión, necesita que la autogestión sea acompañada también no solamente por el público, sino por la gente que hace que esto suceda. Y un poco de eso se trata Estudio Paraninfo, ¿no? Darle espacio a los músicos, músicas de Santiago del Estero. Y quiero preguntarte, nuestro programa se llama Estudio Paraninfo, estamos en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es un espacio de encuentro, es un espacio de celebración. ¿Tiene algún significado para vos estar hoy aquí en este espacio? Tal cual. Y sí, porque de hecho, no me acuerdo cuándo fue que contaba, pero yo el año pasado, dentro de mi blog de notas en lugares para tocar, estaba el Paraninfo de la UNCE desde el año pasado. Entonces muy bien. Me he manifestado muy bien, claro. inconscientemente y de alguna manera iba a tocar. Y bueno, se dio esta Aquí convocatoria, pero sí, me encantaría tocar aquí. Es un lugar icónico de la provincia, que encima ahora lo han hecho la entrada desde la avenida Belgrano. Es muy imponente la entrada también. La acústica es hermosa. A mí me encantaría traer cuerdas aquí, hacer como una banda, o sea, está el trío, más cuerdas, y adaptar mis canciones a un formato para que la gente pueda estar sentada disfrutando, porque por ahí, yo que soy del palo más rock alternativo, pop, que me gusta que la gente esté parada, que haya un poco de agite, vamos a decirlo así, pero bueno, entonces, en esta situación, sí, me encantaría hacer algo más acorde a este lugar, aprovecharlo como al máximo, todo, la acústica, como te decía, el tamaño del escenario, la iluminación. Así que en algún momento seguramente voy a hacer de todo para que eso suceda, porque como decías vos, con la autogestión, si no hago las cosas no suceden.
Así que esa es la premisa, ¿no? Seguramente se va a dar. Muchas gracias, Monseñor Terrenal, por haber participado en este estudio Paraninfo, traer tu música, tu historia, tu trayectoria. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor Cristian Chevalier, además músico, por hacer tu aporte y participar de nuestro programa. A todos ustedes, muchas gracias por ver Estudio Paraninfo, este episodio número 3. Nos encontramos la próxima. No es fácil mirar atrás, no sirven las excusas. No es simple, cuesta respirar en esta fría tempestad. Mírame, sabes que destino tan irracional, se borran los caminos, tan fácil como alimentar el alma de silencios. Mírame, sabes que solo tengo que aceptar que absurdo es mi dolor e intentar dejar atrás esta estúpida obsesión. Solo tengo que aceptar que absurdo es mi dolor e intentar dejar atrás esta estúpida obsesión. No es fácil mirar atrás, no sirven las excusas.